Continuamos esta noche de jueves y lo hacemos ya en esta mesa de actualidad a la que ya se han incorporado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Escribano. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y Rosario Pérez Pardo, concejal de Unión Progreso y Democracia. Buenas noches. Buenas noches. En esta ocasión para hablar de elecciones europeas, de resultados de las elecciones europeas, de cómo podemos analizar y extrapolar esos resultados a nuestra ciudad, de cómo podemos analizar esa situación que se ha planteado una vez han finalizado estos comicios. Tengo que decir que, por supuesto, hemos invitado también al resto de miembros con representación en el Ayuntamiento. No sabemos si finalmente Izquierda Unida se podrá incorporar en los próximos minutos, pero vamos comenzando esta conversación, esta mesa de actualidad, con unas elecciones de las que hemos venido hablando durante las últimas semanas. Y la primera pregunta yo creo que es bueno, pues casi obligada. ¿Es lo que se esperaba? Por ejemplo, esos resultados son los que citaban las encuestas, los que reflejaban esas encuestas a nivel nacional y a nivel también de nuestra comunidad o a nivel local. En definitiva, ¿las urnas han arrojado lo que se esperaba? En comparación con todas las encuestas que yo conozco, los resultados han sido manifiestamente diferentes. Y en lo que más me importa, han sido particularmente diferentes en cuanto a las expectativas del Partido Socialista, que sin ser óptimas, eran un poco mejor de los resultados que hemos obtenido. Por supuesto, nadie había previsto, con la fuerza que ha resultado elegido, que un grupo nuevo, como Podemos, haya obtenido un resultado tan elevado. Había previsiones en encuestas que podía llegar a 1, incluso a 2. Su resultado ha sido no solo espectacular, sino sorprendente. Por lo tanto, yo he sido seriamente sorprendido, además en lo negativo, porque sin que esperáramos resultados espectaculares, no los esperábamos, tampoco esperábamos un resultado como el que hemos obtenido. El PSOE no esperaba resultados espectaculares, Charo. Unión Progreso y Democracia sí que tenía unas expectativas puestas a nivel nacional para conseguir una serie de representaciones. Finalmente se superaban incluso algunas de esas expectativas. ¿Qué valoración se puede hacer? Bueno, primeramente decir que nosotros somos un partido modesto, que no tenemos dinero para realizar encuestas. Siempre nos basamos en encuestas que hacen otros partidos mayoritarios y que algunas veces nos suelen decir de tapadillo un poco lo que en sus encuestas aparece que va a subir UPyD. Casi siempre en las encuestas que nos filtran estábamos bien posicionados. UPyD es un partido que desde que se fundó hace 8 años está subiendo, está creciendo y las expectativas eran esas, y nos hemos encontrado con que no nos ha sorprendido las encuestas que hacen otros, porque sí que es verdad que hemos pasado de un eurodiputado a 4, por lo tanto los resultados son buenos. ¿Que hubiéramos querido crecer más deprisa? Pues bueno, nosotros siempre hemos dicho que somos un partido serio, no queremos hacer populismo ni hacer demasiada demagogia, que seguramente que con eso tendríamos bastantes más votos. Nosotros somos un partido que estamos en la tierra, que decimos los mensajes realizables y por lo tanto crecemos en razón a eso. Tampoco los medios de comunicación tenemos nosotros como tienen los partidos mayoritarios, por lo menos el Partido Popular y el Partido Socialista. Por lo tanto, tampoco podemos crecer a ese ritmo. Nosotros apenas salimos en las tertulias, en los medios nacionales, apenas salimos, los debates siempre son entre 2. Entonces, claro, con nuestros medios, con el poco dinero que hemos gastado en campaña, pasar de un eurodiputado a 4, pues estamos realmente satisfechos del trabajo bien hecho y sobre todo de estar consolidándonos como partido. Siempre que estemos subiendo, nos parece que estamos en la línea correcta. Por supuesto que todos los partidos queremos más votos y querríamos subir más deprisa, pero nosotros nos encontramos satisfechos porque hemos subido, en Burgos también hemos multiplicado los votos. Hemos tenido un 52,42% más, a pesar de lo que la gente y del PP está diciendo, que no hemos subido. Sí que hemos subido, es que están haciendo una comparativa con las municipales, que las municipales se votó el 70% y aquí no ha llegado ni al 50%, o ha estado en torno al 50%, por lo tanto, ellos cuando hacen la comparativa con respecto a su partido, lo tienen muy claro y lo hacen con las europeas, pero cuando hacen la comparativa de UPyD nos lo hacen con las municipales, que espero que salga muchísimo más gente a votar y donde ya votan a un candidato ya más cercano, que conocen, etcétera, etcétera.
Quería hacer una simple precisión en relación con lo de las encuestas. Yo no he conocido ni una sola encuesta de mi partido. O sea que las encuestas a las que he hecho referencia son las encuestas que se han hecho públicas en medios de comunicación, efectuadas o por el CIS, el Instituto Oficial para este tipo de cosas, o por los distintos periódicos, que normalmente han hablado de una enorme proximidad entre el PSOE y el PP y con una caída de ambos muy inferior al que se ha producido. De todos modos, conviene destacar que también es sorprendente que la caída muy grande del PSOE haya sido acompañada de una caída equivalente del PP. Pero, en fin, yo creo que nuestros espectadores conocen bien los resultados y vamos a ver qué. Vamos a hablar luego de los resultados a nivel local para que la gente al final comprenda qué es lo que ha sucedido en la ciudad y cómo se ha votado desde la ciudad de Burgos. Una de las cuestiones que hemos seguido más de cerca era la cantidad de personas que acudían a las urnas durante esa jornada. Se hablaba mucho de una abstención importante. Finalmente parece que en esto tampoco se han cumplido las expectativas tal y como estaban previstas o tal y como apuntaban, porque aunque sí que podemos hablar, por ejemplo, en el caso de Burgos, de que esa abstención ha rondado el 50%, sí que se ha situado en unos niveles similares a los de las anteriores elecciones. ¿Qué valoración podemos hacer acerca de esa gran mayoría de personas, porque hablamos prácticamente de la mitad de la población que no ha acudido a las urnas? Sí, el disgusto de la opinión pública con la política en general, con el gobierno de España en particular y con la política europea de manera muy especial, hacía temer que se produjera una abstención mucho mayor de la que se había producido anteriormente. Debemos decir que en las elecciones europeas siempre se ha producido una abstención considerable, se ha superado el 50% por poco normalmente, y ha sucedido esta vez que la abstención es equiparable perfectamente a la que se ha producido en otras ocasiones, en la última, por ejemplo, con lo cual, digamos que no ha aumentado. Conviene resaltar de todos modos que estamos hablando de que son elecciones en las que vota solo la mitad de la población, lo que quiere decir que Europa nos cae lejos. Y esto llama la atención porque nosotros somos Europa y nos importa mucho lo que allí sucede, pero en cualquier caso evidencia disconformidad, rechazo o ignorancia también sobre lo que allí se hace, sobre lo que las instituciones europeas hacen, y esto sin duda explica parte de la cuestión. Si la abstención no ha sido aún mayor, seguramente es porque ha habido parte de la opinión de los electores españoles que han querido aprovechar la ocasión para expresar su disconformidad con el gobierno de España, castigando al PP, su disconformidad con el partido más importante de la oposición, el mío, que ha tenido un castigo similar al del Partido Popular, y por lo tanto un dato muy relevante para nosotros, que por todo el mundo sabe que ha provocado reacciones de enorme importancia en nuestro partido, y disconformidad con la política europea. Eso ha hecho que el electorado, en la parte que se ha manifestado, lo haya hecho en dirección a la izquierda, si bien distribuyendo el voto de manera distinta y haciendo haciendo crecer algunas organizaciones, algunas alternativas existentes, y particularmente con una entrada en tromba de una nueva fuerza política que expresa sobre todo el rechazo a muchísimas cosas. ¿Debe preocuparnos, Charo, esa abstención cercana al 50%? Sí, yo creo que debería de preocuparnos, porque no solo es por la crisis por lo que la gente se ha quedado en casa. Yo creo que la gente desconoce lo que se hace en Europa. Y la culpa la tienen los políticos. Los políticos no han sabido explicar la importancia que tienen unas elecciones europeas y todo lo que allí se aprueba y la importancia que va a tener para todos los europeos, para todos los españoles y para todos los castellanos. Eso no lo han sabido explicar y prueba de ello es que la campaña electoral que ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista, no el nuestro, que el nuestro hemos estado explicando siempre todas las propuestas que llevaban han estado hablando de Europa completamente. En todos los foros siempre se hablaba de Europa. Hemos visto el Partido Socialista y el Partido Popular que han estado tirándose los trastos de bobadas, porque no han estado hablando más que de tonterías, porque a cuenta del patinazo machista que tuvo Cañete, ya tuvo la señora Valenciano
3 o 4 días hablando de lo mismo. Quiero decir que pero las es una cosas tontería, importantes... Charo, es una tontería. No es ninguna ¿Consideras tontería. tú, precisamente tú, que es una tontería? No es una tontería, es muy ¿No grave, tiene que ver es con muy Europa? grave, es muy Bueno, grave, es muy grave pues que no es tuviera una ese tontería. desliz, pero lo que no es normal es que no se hable más que de eso. Eso se debería de haber hablado, incluso además hasta podría haber dimitido. Puedo Cañete. asegurarte Podría que haber tu sido líder ha hablado de eso repetidas veces. No, pero es que la señora Valenciano ya no habló más que de mujeres y de mujeres. No, quiero la decir que de habló Europa, de mujeres y de lo demás, Europa, como han hecho tus Bueno, representantes. luego hablas tú, no me interrumpas. Es que, claro, del Partido Popular, con meter una cuña en la misma el Partido dirección. Popular y el Partido Socialista no han explicado a la gente lo que es Europa, y además habéis estado gobernando mucho y tú mismo lo has dicho, que la gente es una gran desconocedora de lo que se hace en Europa. Entonces hay que hacer autocrítica, que eso lo tienen que explicar los políticos a la ciudadanía de qué se hace en Europa, explicar los programas y hablar de Europa. Y es verdad que no se conoce lo que se hace en Europa. Es difícil conocerlo porque la gente tiene que hacer un ejercicio de buscarlo en Internet, de preocuparse, y están en otras cosas. Son los políticos los que tienen que acercar la política a los ciudadanos. Y el Partido Popular y el Partido Socialista no han explicado bien lo que es Europa. Pero queda claro. Y por eso la abstención viene de largo a las elecciones europeas. Porque cuando hay crisis, la gente sí que vota más. Ya verás como en las municipales va a haber muchísimo más porcentaje de voto. Ahí creen que se la juegan, ahí creen que se la juegan verdaderamente, porque la gente piensa, no, si no nos jugamos nada. Es que cuando yo estaba dando y repartiendo información en la calle decía, no, si no nos jugamos nada, si es que allí no sé lo que se hace. Yo en las elecciones municipales sí que os voy a votar, pero aquí igual no voto, aquí me quedo en casa. Eso lo hemos estado escuchando nosotros en la campaña. Por lo tanto, no es cuestión de hartazgo, porque cuando la gente está harta y por la crisis, y cuando piensan que hay que castigar, es cuando votan unas elecciones municipales o autonómicas o nacionales. ¿Por qué? Porque lo de Europa lo ven muy lejano, se creen que no tiene ninguna importancia. Igual habría que recordar esa importancia de Europa, ¿no?, también a lo largo de estos años que comienzan ahora, una vez que se han producido las elecciones, y no a último momento o durante la campaña. Es algo que también se ha escuchado en determinados foros, precisamente por esa reacción de una parte importante de la población que dice, pues eso, ¿no?, es que a mí Europa no me afecta, o es que lo que se vaya a tomar, esa decisión que se vaya a tomar en Bruselas, al fin y al cabo poco tiene que ver con la ciudad o con la vida diaria de nuestra ciudad. Vamos a hacer, si os parece, una pequeña pausa. A la vuelta hablamos de los resultados en nuestra ciudad, hablamos de esa fuerza con la que se ha incorporado también al panorama político Podemos, hablamos de los resultados en Gamonal, algo de lo que estaban pendiente también, ya no solo en la ciudad, sino también más allá de nuestras fronteras geográficas, precisamente por lo que había ocurrido a principios de año, pero va a ser todo en unos minutos. Continuamos esta noche en Escritorio Local hablando de elecciones europeas. Hemos hablado un poquito de ese contexto nacional, de esa situación a nivel nacional, también clara representación, por ejemplo, en cuanto a porcentajes de abstención. Se producía algo muy similar en nuestra ciudad. Si nos detenemos ya en esos votos, en esos datos concretos que han arrojado las urnas en Burgos, sí que habéis hecho alguna valoración ya al respecto, pero, por ejemplo, Luis, la caída del Partido Socialista en las urnas ha sido considerable, una caída importante. Sí. Imagino que también aquí llega el momento de hacer autocrítica y pensar en qué se puede haber fallado, o por lo menos qué percepción tienen los burgaleses que no han querido respaldar, en este caso, la candidatura socialista ni aquellas propuestas, ¿no?, que se planteaban. No, tenemos la ventaja de que ahora tenemos datos que no proceden de encuestas, ni hechas por partidos, ni por nadie, sino de la realidad directamente expresada en las urnas, y por lo tanto tenemos una información extraordinariamente rigurosa que nos permite, casi sin polémica, decir cosas evidentes. Por ejemplo, que la caída del partido al que yo represento en Burgos ha sido verdaderamente extraordinaria, muy parecida, incluso un poco mayor que la que recibe el Partido Popular en la provincia y en la ciudad de Burgos. En una línea muy similar a la que se ha producido en el resto de España, con altibajos. Hay zonas donde se producen diferencias significativas, pero la tendencia es parecida en todas partes. Y Burgos también ha votado de una manera manifiestamente disconforme
con la actuación del Partido Socialista. Me refiero a esta porque es la que más me importa y porque además creo que si el Partido Socialista falla una parte del electorado muy significativa. El Partido Socialista ha representado a un sector de la población muy considerable y su caída tiene mucho valor. Por eso la autocrítica en nuestro caso, creo que la hemos hecho todos desde el primer momento y además a nadie de nosotros le falta algo de responsabilidad en la misma. Por lo tanto, nada que decir más que recibir la lección. Mi impresión, la que yo creo que el sentimiento predominante entre los electores burgaleses que, habiendo votado al PSOE en otras ocasiones, no lo han hecho ahora, es que, sencillamente dicho, no nos gusta cómo estáis haciendo las cosas. Tan sencillo como esto. A muchísimos no les ha gustado cómo estamos haciendo las cosas en estos últimos años y han querido decírnoslo aprovechando esta ocasión de manera manifiesta, en el contexto nacional, en el contexto autonómico, provincial y local. De ahí que si el Partido Socialista no recibe este mensaje con rotundidad y no hace la autocrítica correspondiente, pero lo que me molesta algunas veces es que seamos los demás los que tengamos que hacer autocrítica solo. Digámoslo, que lo haga en la medida en que lo crea conveniente cada uno y desde luego nosotros tenemos perfectamente claro que en este momento tenemos que revisarlo todo, porque tenemos que proceder a realizar cambios muy profundos. Perdimos la conexión con nuestro electorado a partir del año 10, con las medidas que el gobierno socialista del momento, creyó imprescindible tomar, y esta confianza la perdimos y no solo no la hemos recuperado aún, sino que pensamos que está todavía a la baja. De ahí que nos obligue a responder. Y ya se han tomado algunas decisiones importantes. En primer lugar, los máximos dirigentes del partido asumen la responsabilidad, convocan, como es lógico, al Congreso del partido, que es el órgano máximo, para analizar una situación particularmente difícil y tomar las decisiones que crea conveniente. En eso estamos y me gustaría hacer ver a nuestros telespectadores que desde luego para nosotros esto es de una importancia especialísima y que nos proponemos recuperar la enorme confianza que hemos perdido en los últimos años. Luis, como secretario municipal, en este caso del Partido Socialista, sé que ha remitido una carta precisamente a Rubalcaba tras la decisión que ha tomado de la convocatoria de ese Congreso Extraordinario, del anuncio de su marcha. No sé si crees que se produce tarde esa renuncia al cargo, pero sí que me gustaría que explicases un poquito tu posicionamiento respecto a cómo debe ser elegido el nuevo candidato socialista, teniendo en cuenta que parece que aquí también hay diferentes puntos de vista dentro del PSOE sobre si hay que celebrar primarias, si la elección debe ser votada entre los afiliados, si no, si debe producirse esa modificación de los estatutos para poder incorporar ese proceso, porque sé que hay mucha gente pendiente de esa cuestión. Sí, y el Partido Socialista, desde que perdió el gobierno de una manera ya muy considerable, nos dimos cuenta, creo que todos, con una intensidad mayor o menor y con una idea de cuáles eran las soluciones probablemente diferentes, que el partido se había distanciado en su conjunto de la ciudadanía y que era una estructura poco flexible y poco comunicativa, que era imprescindible acentuar la participación y en ese sentido empezó a tomar medidas que todavía no se habían consumado. Una demanda muy generalizada interna del que se ha hablado en todos los medios era la de que la elección del máximo responsable del partido, del secretario general, en vez de hacerse como tradicionalmente, sin que ello supusiera gran conflicto por otra parte, en un congreso donde 1000 delegados resuelven por todo el partido, cosa que normalmente es un procedimiento satisfactorio, pues se haga con la participación directa y a través del voto personal y secreto en urna de todos los afiliados, de manera que su secretario general, su máximo representante, sea aquel que prefieren todos los afiliados de la organización. Esta era una idea pendiente de fijar, no se había todavía introducido en los estatutos y nosotros desde Burgos, la ejecutiva municipal que yo coordino, pensaba que en este momento nos estaban exigiendo con la máxima urgencia, nuestros electores perdidos sobre todo,
que no nos conformáramos con hacer cosas de trámite, que hiciéramos algo más. Y hacer algo más implica que ya, y en esta ocasión, para relevar al actual secretario general, y lo hiciéramos por la vía de la decisión directa, esto es el voto de cada uno de los miembros del partido. Y eso es lo que, acordado por la Comisión Ejecutiva Municipal de forma unánime, decidimos, haciéndolo saber a la Ejecutiva Federal en funciones, de manera que se estudie la manera de hacerlo. En este momento puedo decir, porque ya en los 2 últimos días, en torno a esta misma posición que nosotros decidimos el lunes y que hicimos pública en rueda de prensa el martes por la mañana, se ha concitado un consenso, por lo que sé, prácticamente completo en toda la organización, de manera que me parece que solo le queda a la Comisión Ejecutiva Federal elaborar la fórmula a través de la cual la elección del secretario general se haga por voto secreto y personal de los 250 o 260.000 afiliados que tiene el partido. Estaremos pendientes de esa cuestión. De los 28.000, algo más de 28.000 votos que recibía el Partido Socialista, pasamos a Unión, Progreso y Democracia, que crecía en número, si no me falla la memoria, a cerca de 12.700 personas respaldaban en nuestra ciudad a la formación Magenta. Charo, lo comentabas al principio, son unos datos que prácticamente doblan los que se registraron en los anteriores comicios. Un 52,42% más nos han votado que en las elecciones de 2009. Por lo tanto, yo creo que no hay que tirar las campanas al vuelo, porque tampoco son unos resultados magníficos, pero si lo comparamos con el Partido Popular, que ha perdido el 36%, o lo comparamos con el Partido Socialista, que ha perdido el 50%, pues nosotros hemos aumentado el 50%, lo cual quiere decir que está bastante bien. Somos una fuerza, junto con Izquierda Unida y Podemos, que hemos subido. Bueno, Podemos no existía, por lo tanto ha sido el gran partido de revelación, pero tanto Izquierda Unida como Unión, Progreso y Democracia hemos doblado los votos. Y hemos pasado, como tú decías, a un 9,86%, casi a un 10%, y teníamos en 2009 un 6 y pico por ciento. Por lo tanto, los resultados son buenos y creemos que esto se puede traducir dentro de un año en resultados aún mejores, porque claro, algunos muy precipitadamente ya han hecho las cuentas, han pasado los concejales que tendríamos ahora a los que tendríamos dentro de un año, pero es que no tienen absolutamente nada que ver, porque ya lo he dicho antes, que lo que se prevé que vote en las elecciones municipales y autonómicas seguramente no van a ser los votantes que han votado ahora, serán muchísimos más, porque hace 3 años votaron el 70%. Luego es un 20% más de votantes, que esto puede cambiar muchísimo los resultados, y luego también hay un año de ver el trabajo que se está haciendo, y en un año pueden cambiar mucho las cosas. Para Unión, Progreso y Democracia, también a lo mejor para el Partido Socialista, también igual para el Partido Popular, dependiendo de cómo se esfuercen o cómo lo hagan. Charo, decía Luis, hay que hacer autocrítica en el caso del Partido Socialista, también a nivel autonómico, a nivel local, por lo que se está haciendo. ¿Crees que lo que se está haciendo en este caso desde el Ayuntamiento de Burgos, desde Unión, Progreso y Democracia, también está calando para haber logrado en parte ese respaldo? Mira, nosotros tratamos de que nuestro mensaje cale. Ahora, si es verdad que los medios de comunicación están pagados, están subvencionados por el partido principal, que es el Partido Popular. Bueno, no todos, vamos a decir. Bueno, no todos, perdona, pero los medios escritos, y que es lo que está en todos los bares, el periódico, etcétera, etcétera, pues claro, nosotros nos cuesta muchísimo más que el mensaje cale. Nosotros hacemos muchas ruedas de prensa, hacemos muchas propuestas en el ayuntamiento, y nos cuesta más que la ciudadanía se entere, porque la gente que está interesada, la gente que está un poco metida en la intelectualidad municipal o en los problemas de la municipalidad, pues todo el mundo lo sabe, pero el grueso de la gente que está a lo suyo, pues no investiga, no se mete a lo mejor en páginas web, que sí que nos dan cobertura. Por lo tanto, yo creo que nosotros lo estamos haciendo bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos mucho más dificultades que el Partido Popular para llegar. Es que el Partido Popular, a mí me hace muchísima gracia, porque la única autocrítica no han tenido ninguna, pero dicen que tienen que comunicar mejor.
Es que a mí me hace una gracia, o sea, con todos los medios que tienen todas las televisiones, tienen todos los periódicos nacionales, locales, autonómicos, y todavía dice que es problema de comunicación. O sea, no es problema de que no están haciendo política, porque para mí es que no están haciendo política, no están haciendo absolutamente nada más que subir los impuestos y sacrificar a las clases medias, y a las clases bajas ya no las pueden sacrificar más porque no tienen ni trabajo, y los que tienen trabajo, estamos llegando a personas con un trabajo tan precario que siguen siendo pobres en este país. Y que el problema y la única autocrítica que ha hecho el Partido Popular es que no saben comunicar. Pues mira, aprende, porque nosotros con muchos menos medios pues estamos intentando llegar y estamos intentando dar un mensaje de confianza. Ellos, está claro, el bipartidismo tenía el 82%, el 85% en Burgos, y ahora no pasa ni al 50%, o sea, queda en el 49%. Por lo tanto, el Partido Socialista, valoro que hace autocrítica, aunque yo creo que la debería de haber hecho antes, en el 2010, como dice él. Valoro, sí, yo creo que si hubierais... Te recomiendo que te adelantes tú y empieces a hacer la tuya, para que cuando caigas... Sí. Yo creo que tenéis que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, esto que estaba comentando Luis, que las primarias, eso, pues nosotros ya lo tenemos hecho desde hace muchísimo tiempo. El nivel de transparencia en nuestro partido tiene un 9. Pues esas cosas los ciudadanos lo ven, lo están viendo, y yo creo que el Partido Socialista tiene que hacer un ejercicio de regeneración democrática grandísimo, y sobre todo yo creo que lo que es un consejo, Luis, perdona. No, sí, recibimos consejos, recibimos lecciones. Yo creo que lo que haga menos, falta. Lo que menos se le tiene que ver es cerca del Partido Popular, porque la gente ya tiene una idea de que están en connivencia los dos, Partido Popular y Partido Socialista, en tapar todos los desmanes, y eso la gente lo está viendo, y yo le aconsejaría al Partido Socialista que se separara del Partido Popular, que hiciera la regeneración que bueno, después de que hacer, pero bueno, acaba, que no acabas. Es un consejo nada más. No, sí. Bueno. Sobre las primarias diré una cosa. Parecería que UPyD las ha inventado, puesto que las aplica, dice, desde el principio. Quiero decir que en el año 99, que hubo elecciones locales en Burgos, hubo primarias abiertas, es decir, donde pudieron votar no solo los afiliados y sus simpatizantes, sino muchos más, en un censo abierto, y estamos hablando de hace 15 años. Sí, pero Luis... Bueno, ya que no existía, pero Luis, no pasa nada, si no te digo nada. Pero son elecciones primarias muy esporádicas, porque, por ejemplo, a Susana Díez ha sido el dedo, a Valenciano, la primera de la lista de los europeos, ha sido el dedo. O sea, que no lo habéis practicado asiduamente como lo practica UPyD. UPyD hace primarias para todos los cargos. Para todo, habéis elegido para el primero, para el segundo, para el tercero de la lista. Sí. Y eso os lo creéis vosotros. Hombre, Luis, vamos a hacer es que es un así. alto en el camino. Es que es así. A la vuelta continuamos, analizamos los resultados también del Partido Popular. A mí me hubiera gustado que hubiera estado aquí algún representante también, para que hubiera hecho autocrítica si lo considera oportuno, o que hubiera valorado en su justa medida esos resultados. Hablamos también de esos resultados en Gamonal y de la irrupción de Podemos en el panorama local, al menos en estas urnas, todo en unos minutos. Bueno, y entramos en la recta final de este análisis de lo que han dado de sí las elecciones europeas en nuestra ciudad. También hemos analizado brevemente el conjunto de nuestro país, porque se podría hablar largo y tendido de esta cuestión. Decía yo antes de irnos a publicidad que me hubiera gustado que hubiera estado también aquí el representante de Izquierda Unida, también el representante del Partido Popular, para haber podido hacer autocrítica, si lo consideran, haber hecho en definitiva cualquier tipo de valoración acerca de esos resultados, porque la caída, lo decíamos al principio, por ejemplo, de los populares ha sido considerable también en nuestra ciudad, y la misma pregunta que os hacía a los dos os la traslado ahora en el caso del Partido Popular. ¿Creéis que en este caso los burgaleses han castigado la gestión que se está realizando desde el Ayuntamiento de Burgos, desde el equipo de gobierno? A ver, es muy difícil atribuir las causas a las que se debe el declive o el crecimiento. El partido más que irrumpe y obtiene un porcentaje muy alto de votos, no hace gestión municipal, ni siquiera tiene representación. Quiere decir que la correlación entre la gestión municipal y las demás, y los resultados en una convocatoria de elecciones europeas, es de muy difícil interpretación. Conviene casi separarlo bastante.
Por lo tanto, me resultaría muy difícil. Yo me referiré, en el momento en que corresponda, a que efectivamente en relación con lo local hay algunas cosas que destacan en lo que se refiere a Burgos. Y lo puedo avanzar ya, porque me parece que se trata de esto. En Burgos la entrada de la alternativa Podemos es especialmente alta, es más alta que en la mayor parte de los sitios, y de manera especial es alta, muy especial, con una diferencia significativa, en el barrio de Gamonal. En el barrio de Gamonal se produjo en este enero pasado un movimiento que todo el mundo conoce, de una gran importancia, que consigue modificar un proyecto muy importante para el gobierno municipal y que tiene una proyección nacional e internacional muy considerable. Por lo tanto, Gamonal fue una referencia en un sentido determinado. Yo creo que esto está muy vinculado con el crecimiento de una alternativa como la que representa Podemos, que es una alternativa que se define sobre todo por el rechazo a lo que funciona mal, mucho más que por lo que es capaz todavía de programar para que funcionen bien las cosas, y que yo creo que hace que en el barrio de Gamonal se produzca un voto en esta dirección mayor que el que se produce en otros sitios. Yo creo que esto sí que es diferencial, suficientemente diferencial, y porque este movimiento expresó todo lo que de disconformidad, rechazo, frustración, decepción, está acumulando muchísima gente como consecuencia de los durísimos efectos sociales de la crisis económica. En realidad todo lo que se ha producido, que es un cambio considerable sobre lo que venía sucediendo en elecciones anteriormente, tiene que ver con que la sociedad española ha cambiado mucho, en el sentido negativo. El sector más débil de la sociedad española está sometido a un aumento de sus dificultades en todos los aspectos, el aumento del paro, de la pobreza, de la marginación, hace que haya un número de varios millones de personas y de familias en dificultades muy especiales, que naturalmente, en relación con esta situación, han modificado su voto. De manera significativa, para utilizar a alguien que canalizaba el no rotundo a lo que venía haciéndose, y lo acepto en lo que al Partido Socialista le corresponde, que por cierto es muchísimo menos de lo que le corresponde al PP, ya que es obvio que en los años de su gobierno los recortes y las medidas que han afectado negativamente a la población son de una dureza infinitamente mayor de las que se tomaron anteriormente, pero la opinión de la gente se acaba de expresar en este sentido. Y esto es lo que me parece relativo. Por lo demás, me da la impresión de que en casi todas partes ha habido el mismo fenómeno, vinculado, me parece a mí que en términos reducidos, en general, he dicho lo de Gamonal porque creo que eso sí que tiene importancia como excepción, a las políticas locales. Más de 13.000 votos obtenía Podemos en estas urnas. Nos introducía ya Luis en esta cuestión, Charo, bueno, yo convirtiéndose en tercera fuerza política. Sí, pero yo me gustaría aclarar algo que está diciendo el Partido Popular desde antes del recuento. Ya decía, porque yo estuve hablando con algunos concejales del ayuntamiento, ya decía que iban a ganar en Gamonal. Parecía que el discurso ya le tenían hecho y que es muy importante que la gente perciba que han ganado en Gamonal. Bueno, tengo que decir y hay que desmontarlo. A las 10 de la noche ya se informaba desde el Partido Popular acerca pero de es que esta a mí por la mañana ya me decía que iban a ganar en el Gamonal. Y hay que decir que no han ganado en Gamonal. Ha ganado, es el partido más votado, pero es que ha perdido el 40%, nada más y nada menos, con respecto a 2009. Por lo tanto, ellos quieren decir ese mensaje para manifestar a los ciudadanos que el efecto Gamonal, el efecto del Boulevard, no ha tenido consecuencias para el Partido Popular, y sí que las ha tenido, ha perdido un 40% de votos. Nosotros hemos ganado un 90% de votos en Gamonal, y solo un 0,9% más se lo ha llevado Podemos, pero Podemos ha irrumpido en el panorama nacional y concretamente en Gamonal, porque la gente está muy harta y la gente ha empezado a comprender que los recortes que se les estaban haciendo a los ciudadanos no se les hacía a la clase política, que la clase política seguía viviendo bien y los recortes solo se hacían a los ciudadanos. Eso es lo que ha calado, y por eso la gente se ha ido a grupos de extrema izquierda como puede ser este grupo.
personas muy jóvenes que se saben manejar muy bien en las redes. Yo creo que este grupo viene de izquierda anticapitalista. No. Yo no lo sé, pero no. bueno, tiene parte de gente de izquierda anticapitalista, muy bien organizada en las redes a nivel de España. Y por lo tanto, un partido que además ha tenido bastante cobertura en una cadena de televisión, Pablo Iglesias, que eso también le ha podido ayudar, son gente joven que se maneja muy bien en las redes, muy bien organizados, y que todos esos mensajes les han ido colando también en las redes, no solo en la televisión, sino en las redes, porque tiene un votante muy joven y un votante que no tiene nada que perder, porque es que los jóvenes están al 50 y tantos % de paro. Es que están muchos con 2 carreras haciendo y no tienen futuro. Entonces, claro, la gente cuando lo pasa mal se va a estas opciones extremas. Lo hemos visto en España y lo hemos visto en Europa. Por lo tanto, el Partido Popular, que es el que tiene más responsabilidad ahora, porque es el que está gobernando, tiene que tomar buena nota de esto, porque es un partido antisistema. Es un partido que la gente no se ha votado, no lo ha leído el programa. Y falta que le hace, porque es que la gente tiene necesidades y lo que quiere es que los partidos nuevos le resuelvan la papeleta, le resuelva sus problemas, porque los partidos viejos no han resuelto absolutamente nada. Llevamos una crisis desde 2007 y que cada vez es peor. Por más que se nos anuncia que hay brotes verdes, se nos anunciaban desde que estaba el Partido Socialista y se nos siguen anunciando, y es falso, es falso. Y en cada campaña electoral el mensaje del Partido Popular vuelve a lanzar que estamos mejor, que estamos creando empleo, y eso es falso. La gente no se lo cree, y los jóvenes son muy listos y se van a estas derivas extremas. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular tiene que reflexionar. Desde luego no es de recibo con la deportividad que se ha tomado los resultados. Yo estoy asustada de cómo parece ser que no va a tomar ninguna medida, que va a seguir haciendo las mismas políticas. Pues se encontrará en las próximas elecciones con lo que se encuentre. Pido la palabra, si puede ser. No lo digo porque me parece que estábamos Bueno, tú hablas mucho también, Luis, bueno, creo que bastante más. Pasa que cuando habla el otro se nos hace más largo. Bien, no digo que no, lo que pasa es que me parece que estábamos repitiéndonos, para no acusar a nadie. Estoy de acuerdo contigo con una cosa que quiero remarcar. El Partido Popular ha perdido mucho y quiere pasar como si hubiera ganado. Ha ganado porque ha llegado el primero, claro, perdiendo un porcentaje extraordinario. Yo no tengo por qué poner especial énfasis en esto, puesto que a mi partido le ha pasado lo mismo y se ha quedado además en segundo lugar. Pero me gustaría hacer alguna matización sobre la cuestión. Yo no tengo ninguna apreciación de que Podemos sea un partido de extrema izquierda, sobre todo si se entiende, cosa que se entiende habitualmente, aunque a lo mejor Charo no, que se trata por tanto de algo peligroso. Es una legítima opción que en un momento en el que hay una disconformidad, un rechazo enorme a muchísimos comportamientos políticos, no de la casta política, yo al menos que me dedico a la política mucho, no me considero dentro de ninguna casta, y además no creo que pudiera decirse ni de Charo ni de mí, como Charo también suele decirlo, conviene que lo tenga en cuenta, que tengamos privilegios económicos. En cualquier caso, si fuera así, yo estoy dispuesta a decir lo que de este oficio recibo. Y si se considera que eso es privilegiado, pues entonces hablamos de otra cosa. Extrema izquierda, en el sentido, es una opción de izquierda. Eso no me cabe la menor duda. Y por lo tanto, el PP, que además que ha perdido mucho, debe saber que en Gamonal el panorama electoral se ha manifestado especialmente en su contra, puesto que el porcentaje de voto de izquierda sumado es muy superior al de anteriores ocasiones y desde luego más que duplica al del Partido Popular. Consecuentemente, Gamonal ha expresado algo coherente con lo que pasó en el mes de enero, coherente, independientemente de que el PSOE no sea el que haya recibido, que conste de todos modos que es la fuerza de la izquierda, con mucha diferencia, que recibe más votos. Pero no queremos decir que hay más y sumando somos muchísimo más. Y tiene una cosa que conviene valorar en el caso de Podemos. Lo que estaba fuera de las instituciones, que era el rechazo a muchas de las cosas que se hacen, a la denuncia especial de la corrupción, del paro, de muchísimas otras cosas, Podemos ha encontrado una vía de canalizarlo
institucionalmente, y esto tiene su valor. A partir de aquí hagamos cada uno lo que sepamos. El Partido Socialista tiene que aprender. No tengo reparo en decir que es el que más tiene que aprender, porque es el que más se juega. Aún así conviene despejar una cosa. A veces parece que el que obtiene el 10% es un vencedor inigualable, y siendo verdad que hemos perdido mucho en relación con lo anterior, pues tenemos el doble del 10%. Luis, ¿qué supone para los socialistas haber perdido, por ejemplo, en Gamonal un apoyo considerable? Porque hablas de una respuesta coherente y de una pérdida de apoyo en el Partido Popular, lo hemos hablado claramente también en este barrio, pero hablamos de una zona tradicionalmente feudo de los socialistas, ¿no? Feudo es un barrio donde nosotros hemos tenido un porcentaje sólido, y tenemos una caída más o menos parecida a la que obtenemos en el resto de la ciudad, en distintos niveles, puesto que el voto al Partido Socialista es muy diferente, y es verdad que en Gamonal teníamos una representación mayor, que ahora perdemos en parte, pero tenemos varios puntos por encima de cualquier otra zona de la ciudad. O sea que los socialistas somos en todas partes menos, compartimos el voto con otras opciones de izquierda, pero en Gamonal tenemos más presencia que en el resto de la ciudad, más allá de que el PP tenga ahora 2 o 3 puntos más que nosotros, teniendo en cuenta que en Gamonal no tiene representación ninguna otra fuerza de la derecha que sea representativa, salvando la presencia de UPyD, que como no sabemos si es de izquierdas o de derechas, y parece que dicen que no es de ninguna de las dos cosas, pues eso permite decir de ella que está fuera de este cálculo cuando se habla de la izquierda o de la derecha. A ver, yo quería aclarar que creo yo que cuando Podemos habla de la casta política, y yo hablo de los privilegios... No, pero es que me preocupa que hables tú. Sí, pero de los privilegios no se habla del sueldo que pueda tener un concejal modesto, como nosotros aquí en el ayuntamiento. Conviene decirlo, porque... Claro, yo creo que cuando hablan de la casta política, hablan de la corrupción que tienen los partidos mayoritarios que no han sabido atajar. Perdona que te diga, los partidos mayoritarios no, fulano, de tal partido y de tal otro. El Partido Socialista y el Partido Popular. Perdona, el Partido Socialista, los Ciudadanos, no tengo ningún caso de FIU, también, Izquierda Unida, todos los que estamos tienen algún y caso. La no conozco ninguno de UPyD, pero se os saldrá enseguida. La gente se ha hartado de que estas personas estén aforadas y que vayan a los tribunales superiores de justicia y salgan de rositas. Y la gente ya no perdona la corrupción. Y como los partidos mayoritarios se han blindado para yo te tapo lo uno y tú me tapas lo otro, tú me tapas los seres y yo te tapo a Bárcenas, porque prueba de ello es que en la campaña electoral no ha habido alusiones absolutamente... No, pero la gente se da cuenta. Cuando la gente habla de casta política es cuando los partidos políticos por cuotas se blindan, y no hay una separación de poderes, donde están todos los jueces del Tribunal Superior, del Constitucional, nombrados por ellos. Mira, denuncia lo que quieras la corrupción, personas que van a juzgarles a ellos. Y pero luego no puedes los indultos, decir que nos tapamos, perdóname, a ver, es que, no puedes decir que nos tapamos unos a los otros si estamos denunciando. Mira, lo que puede ver cualquier ciudadano ahora mismo absolutamente nada. Perdóname, el PSOE está denunciando estaba en la trama de los seres. Pero déjame decir esto. Vamos a rematar el PSOE está denunciando sistemáticamente a Gürtel, ¿no? Nunca. El PP ahora resulta que no lo estamos diciendo. Nada. El Hace ya PP muchísimo está tiempo que no habláis denunciando al absolutamente de nada. El PP está denunciando permanentemente al PSOE por los seres. Que no digas que es un paripé, que es un paripé. Bueno, hombre, si te digo yo que lo tuyo es un paripé con... A ver, es un paripé lo que hacen en el Congreso de los Diputados aquí las porque 2 horas. Es que para decir cosas correctas, claro, no hace falta decir bobadas. Vamos a ver, no, es que tú lo sabes. Es que las declaraciones del PP... Os agradezco mucho, pero me están diciendo que se nos acaba el tiempo. Es que quería aclarar una cosa. Sobre Rubalcaba, resulta que les ha dado más pena a los del PP que se vaya que a los propios del PSOE. Eso es para analizarlo. Eso es para analizarlo. En otra ocasión podemos hablar de otros temas. Os agradezco muchísimo los que hayáis compartido con nosotros este ratito. Gracias y nosotros continuamos. Muchísimas gracias a los oyentes. Eso.